Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Encuentro Memoria Dominicana que organiza el Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas con sede en la ciudad de Querétaro. Para comenzar a nuestro encuentro, tenemos el honor de presentarles a Fray Juan Manuel Hernández Hernández, que es el provincial de la Orden de Predicadores. Él nos hará algunas palabras para inaugurar nuestro evento. Fray. Muchas gracias, María. Muy buenas tardes a todos y a todas. Al iniciar este encuentro denominado Memoria Dominicana, me resulta grato dar la bienvenida a todos ustedes que se encuentran conectados y a aquellos que nos van a acompañar estos 3 días, 26, 27 y 28 de noviembre. A propósito del nombre del encuentro y que hace alusión a la memoria histórica, dicen las constituciones de la Orden de Predicadores: tengan los frailes un recuerdo fiel de sus predecesores en la familia de Santo Domingo de Guzmán. Presten atención a sus obras y a su doctrina y denlas a conocer. Este propósito no se logra si no conocemos y cultivamos nuestra propia historia y si no hacemos memoria de nuestros hermanos y de sus actuaciones, de nuestras instituciones y de sus dificultades, de nuestros documentos, símbolos y valores. Y hacer historia no es solo un problema de estudio o investigación, ni de manejo de datos y documentos, ni de recuperación de la memoria. Implica toda una actitud existencial. En Memorias Dominicanas retomamos lo mejor de nuestra herencia y de su vigor evangelizador en el país para inspirar nuestra misión en el presente y hacer conciencia de una fidelidad al don recibido en la orden que no se improvisa. Este retorno a los orígenes nos hace caer en la cuenta de la continuidad de los predicadores a lo largo de la historia compleja de luces y sombras en el país. Queremos aproximarnos con lucidez y serenidad a nuestra historia y a sus protagonistas, examinar y juzgar los hechos y aprender las lecciones que la historia, la gran maestra de la vida, tiene que enseñarnos. Estas memorias, además de ser un lugar de aprendizaje, pretenden ofrecer un espacio de encuentro entre los investigadores sobre el pasado dominicano antiguo y reciente de nuestro país. Que el trabajo de nuestro encuentro sea fecundo y grato, y las expectativas sean colmadas de acciones y compromisos. Doy gracias de antemano la colaboración generosa de los 17 ponentes, investigadores, profesores, estudiantes y frailes dominicos, y a nuestro querido Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas de Querétaro. El amor a nuestra orden nos exige acercarnos a la historia con la caridad de la verdad, y en su práctica debemos todos empeñarnos. Bienvenidos sean todos y muchas gracias. Y sus preguntas en Facebook, y al final de que nuestros ponentes presenten se abrirá el tiempo para responder. Comenzamos con el licenciado Andrés Laguna Parra, licenciado en Historia, coordinador de preservación de acervos de la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Querétaro y miembro de la Red de Humanistas Digitales. Él nos presentará la ponencia titulada Metodología de trabajo de los estudiantes colaboradores del IDI y sus resultados. Investigaciones en Querétaro, Chiapas y Guatemala, 2007-2010. Muchas gracias, licenciado. Hola, gracias por presentarme, Marichuy. Quiero agradecer en primer lugar a
todos los que están participando, a los organizadores y a la gente que se toma unos minutitos, ¿no? Unas horas de su tiempo para vernos, para prestar atención a estos temas. Para mí fue muy grato recibir la invitación de ustedes, ¿no? Las personas que ahorita están conformando el equipo de trabajo del Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas para el encuentro Memorias. Yo en algún momento, hace algunos años, participé del instituto, por eso puedo hacer esta presentación. Esta presentación es para mí un ejercicio de memoria de lo que yo hice junto con mis compañeros, junto con los frailes, que en ese entonces eran otras personas, principalmente Fray Eugenio Torres, coordinador de este proyecto que dio como resultado los anuarios dominicanos de Puebla y también los dedicados al sureste. Este ejercicio de memoria pues tuvo sus dificultades para mí. Es curioso, ¿no? A pesar de ser un historiador, uno trata de remontarse 10 años en su pasado y se da cuenta de que hay muchas cosas que ya no tiene frescas, que ya no encuentra, fotografías, documentos. Debemos ser cuidadosos en cómo documentamos y conservamos nuestro propio trabajo. Ese es un consejo que les dejo. Y esta es mi primera presentación en este tipo de modalidad virtual. Espero les sea grata y espero que no tengamos algún problema. Si pueden poner ya las diapositivas y voy a ir narrándolas sobre la marcha. Como antecedentes de toda esta información está el reconocer, ¿no? que yo trabajé ahí, como ahorita hay personas trabajando en el instituto, como un estudiante. Yo solo era un estudiante de licenciatura, apenas me estaba formando. Mi carrera ocupó los años 2005 a 2009, entonces no era yo un historiador, ni mucho menos, estábamos aprendiendo, yo y todos los compañeros que trabajábamos ahí. Por eso ahora mi objetivo, ¿no? Es retomar esa experiencia, platicar cómo fue, tratar de explicar lo más formalmente que se pueda, ¿no? Porque solo es mi memoria a lo que estoy recurriendo, cómo trabajábamos y esperar que este ejercicio de memoria, contarles qué hacíamos hace más de 10 años, pueda servir a las personas que están ahorita trabajando en el IDI y a cualquier estudiante o maestro interesado en hacer proyectos de este tipo, proyectos de investigación que involucren estudiantes, que involucren fuentes documentales diversas y, por supuesto, como lo que hicimos en aquel momento, pues dedicados a la historia eclesiástica, a la historia, en este caso, de la orden de predicadores. En la primera diapositiva, por ahí tengo una especie de nota, ¿no? que menciona que todo lo que voy a mencionar es de mi memoria, de las fotografías y documentos que yo conservé. Entonces, solo para que se sepa que hay mucho de opinión personal, ¿no? Hay una alta probabilidad de que cometa errores, de que no diga toda la información, etcétera. Me disculpo, pero pues vamos a hacer lo mejor que se pueda. Como antecedentes, pues comentar que nosotros conocimos, los estudiantes de la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Querétaro, conocimos al Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas, al IDI, por medio de Fray Eugenio Torres, quien fue profesor en esa licenciatura. A nosotros nos dio, por ejemplo, la clase de Historia Medieval, y él fue el que nos dijo, oigan, los dominicos tenemos su presencia aquí en la iglesia de Santo Domingo y no nada más están las misas, hay un instituto, se dedica a las investigaciones históricas, ya ha habido frailes trabajando, ¿no? Durante algunos años en este instituto, ahora llegué yo, los necesitamos la participación de jóvenes para que se puedan hacer proyectos, para que pueda crecer, y él fue el quien nos acercó a esto. Ya había una base en el instituto, no estaba empezando de cero. Estaba, por ejemplo, Fray Santiago Rodríguez, ¿no? quien ya llevaba tiempo trabajando. De ahí los primeros tomos del anuario, que yo no los trabajé, que yo no participé de ellos, esos ya estaban. Fray Eugenio no estoy seguro, pero Fray Eugenio tenía el objetivo de seguir haciendo más anuarios. Si pueden todavía regresar a la anterior. En la anterior quiero mencionar algunas cosas.
Está, por ejemplo, pues las personas que conformaban el IDI en ese momento eran Fray Santiago Rodríguez, Fray Eugenio Torres, Sor Araceli Medellín, y un poquito después se integró otro fraile, Fray José Luis Martínez. Había más frailes, pero ellos estaban dedicados más, eso sí, a la labor pastoral, a las misas, por ejemplo, y quienes trabajaban, digamos, casi a tiempo completo, ¿no? Como en la labor de investigación y academia, eran ellos, solo ellos, y de ahí en adelante el trabajo era como los estudiantes. Ya había estudiantes participando antes que yo soy de la segunda generación de la licenciatura en Historia, pero desde la primera ya había estudiantes participando. Voy a mencionar sus nombres nada más, espero no olvidar a nadie, eran Gabriela, Perla, Alberto, y ellos fueron los primeros que también con esa confianza nos dijeron, vénganse, aquí se trabaja muy bien, estamos haciendo varios proyectos, y mencionar que aunque éramos estudiantes y no conocíamos la disciplina de cómo hacer historia, pues Fray Eugenio tuvo esa apertura de decir, aquí se les va a capacitar, aquí se les va a enseñar, les vamos a tener ese poquito de confianza, ¿no? De que puedan entrar aquí y utilizar nuestros materiales, y siempre hubo reglas, porque como estudiantes, pues había mucha gente interesados, tal vez más de 10 estudiantes de mi generación, con esta idea de, ay, sí, hay que ir y empezar a ver qué se hace, pero éramos demasiado jóvenes, varios de nosotros no teníamos ya claro así como una disciplina, un interés de temas, y había también mucha dispersión que tuvo que irse eliminando con reglas claras, ¿no? Y decir, aquí hay un horario, se tiene que cumplir, y se puede participar específicamente como servicio social o como voluntarios. Entonces, los que pudimos incorporarnos, acabamos siendo unas seis estudiantes más o menos, y las tareas en un principio pues eran cosas básicas que un estudiante sin experiencia pudiera hacer, revisiones bibliográficas, paleografía. Hubo de manera natural estudiantes que fueron incorporándose más hacia la paleografía porque eran muy buenos en ello. Hubo otros estudiantes un poco como yo, ¿no? Que éramos no teníamos tanta técnica, pero más laboriosos, entonces empezamos a hacer muchas fichas bibliográficas, a revisar los documentos que ya tenían en el instituto y que había que clasificar, organizar. Esto fue muy bueno para los estudiantes porque era una formación en ya aplicar lo que solamente era teoría en el aula, ¿no? En el aula, como estudiante de historia, pues los maestros te platican, te enseñan, te dan muestras, pero realmente hasta que estás frente a los documentos empiezas a aprender cómo se debe de manejar, cómo se debe de investigar. Aquí esta fotografía que está en la diapositiva es una imagen de cuando ya salimos, por ejemplo, a hacer una presentación en el INA de Chiapas. Ahí es donde se tomó esta foto. Los que estamos ahí, pues un poco empezando por la izquierda, soy yo en primer lugar, colaboradores del INA, después está Sor Araceli, que nos acompañaba en los viajes, está otro colaborador del INA, ahí aparece Fray José Luis, otros dos colaboradores del INA, Fray Eugenio, y la última persona hasta la derecha es José Luis, quien era mi compañero en la licenciatura. Teníamos muchos colaboradores, me van a disculpar porque no recuerdo los nombres de todos los profesores locales, ¿no? En este caso investigadores del INA que participaron, pero los que participaron más en serio, pues están sus créditos en los anuarios. Podemos pasar a la que sigue. Lo principal era, el objetivo era lograr hacer más anuarios, ¿no? Eso era lo que estábamos buscando y más adelante pudimos incorporarnos al trabajo de los anuarios. Me gustaría aquí hacer una nota, ¿no? Sobre cómo estábamos en el instituto, en el convento como tal, que había mucho compromiso, ¿no? Se nos explicó que Fray Eugenio no nos iba a estar correteando y buscando que cumpliéramos los horarios, que los horarios teníamos que cumplirlos nosotros mismos. Había esa disciplina de decir, quien venga aquí tiene que aprovechar el tiempo, tiene que trabajar por sí mismo, pero también había esta posibilidad de hacer como estas pausas y decir, quieren conocer el convento, y hacíamos un recorrido, o a veces por los horarios en los que estábamos trabajando nos decían, oigan, quieren almorzar algo, Sor Araceli, los frailes, ¿no? Nos invitaban por ahí un almuerzo. También había una colaboración en otros aspectos, ¿no? De repente nos decían los frailes, es que vamos a
tener una comida con ciertos invitados, nos pueden ayudar a acomodar los muebles, lo hacíamos de buena gana. Por otro lado, hubo quien a título personal solicitó, ¿no?, a los frailes si podían ayudar con algún tipo de situación familiar, algo más espiritual, y a menudo los frailes lo hacían. Quiero hacer este comentario nada más para notar que había un muy buen ambiente de trabajo, ¿no? Y eso venía de que nosotros como estudiantes cumplíamos con el trabajo, había disciplina, no había malentendidos, ni pasaban cosas raras en el convento, como que empezaban a desaparecer cosas, nada de eso. Y por otro lado, los frailes también entendían que éramos estudiantes, que éramos jóvenes, y que de repente por ahí alguien llegaba tarde o alguien no sabía hacer las cosas y había que enseñarle 2 veces antes de que lo hiciera bien. Pero ese buen ambiente es el que permitió que como estudiantes nos encariñáramos con el instituto y eso nos diera todavía más ganas de trabajar. Más adelante se incorporaron estudiantes de la tercera generación de la licenciatura. Recuerdo a Judith, Donancy, Griselda, Daniel. Entonces, sí hubo un momento en el que ya éramos más de 10 personas trabajando en el instituto, que en horarios nos dividimos en equipos también para no hacer bola. Me da un poco de pena no tener fotos de esos momentos, ¿no? No haber fotografiado cómo trabajábamos, cómo estaban acomodado el instituto, pero a lo mejor alguien tomó fotos, yo no me quedé con ese tipo de imágenes, pero les garantizo que la pasábamos bien trabajando y el ambiente era muy ameno con su disciplina para trabajar. Después de capacitarnos, pues empezaron a surgir estas tareas como ya pensar en los anuarios. Estaban los primeros 2 anuarios que se hicieron en tiempo anterior a nosotros y Fray Eugenio tenía muy claro, ¿no?, que el siguiente objetivo debía ser continuar los anuarios, en este caso hacer el tercer tomo y de ahí que al buscar la temática, y a veces hablo del instituto en abstracto y en realidad me estoy refiriendo a Fray Eugenio, quien era quien tomaba la mayoría de las decisiones, pero en el instituto se decidió hacerlos con una temática regional. Esto fue un truco, ahora lo entiendo de mi parte muy inteligente, porque esto permitía que se hicieran se abarcaran muchos temas, invitaran a muchas personas y no centrarnos solamente en la tema pastoral o el tema patrimonial, sino abrir el espectro. Y entonces se decidió hacer los viajes. Los viajes también necesitaban tener reglas muy claras. Se nos ofreció el apoyo institucional del IDI. El IDI nos iba a ayudar con los gastos parte de los gastos del transporte. La orden, ¿no?, se organizó, los frailes se organizaron en los lugares donde íbamos a visitar para conseguirnos hospedaje. A veces nos hospedábamos en los conventos, a veces en algún hotel que conseguían ellos, pero el IDI realmente logró, con el apoyo de la orden a nivel, ahora sí, digamos, nacional o de varias ciudades y regiones, apoyarnos mucho más de lo que esperábamos. La foto anterior que estaba es una foto del Archivo Diocesano de San Cristóbal, donde hicimos una visita. El primer viaje fue, por supuesto, a Puebla para hacer el reconocimiento, pero no tengo fotos de ese viaje a Puebla. La mayoría de las fotos que tengo son de Chiapas y Guatemala. Esa foto es del Archivo Diocesano, que es un archivo muy rico, muy valioso. En ese momento lo había organizado esta fundación Adavi. El que aparece ahí en la foto es mi compañero Emilio, muy ensimismado en el trabajo de revisar documentos. Y en los viajes, pues tratamos de tener una organización muy práctica, de decir, hay que visitar los archivos, hay que visitar las bibliotecas, hay que acercarnos con las universidades locales y preguntar por estos temas. Siempre hay investigadores que se dedican a temas eclesiásticos, a lo mejor en general, pero por ende conocen de la orden de predicadores, sobre todo en regiones donde la orden tuvo una presencia tan fuerte como lo fue en Puebla. Por eso se dedicó ahí esos primeros tomos, y después también en el sureste, ¿no?, en Chiapas y Guatemala. En la dinámica de trabajo dentro de los viajes, pues era tomar estas pistas que tratábamos de tener desde antes, revisando la biblioteca del IDI, que fue de mucha ayuda. Es una biblioteca muy rica con mucha información. Haciendo una primera búsqueda a la distancia ahí, pues encontrábamos que en Puebla había mucha presencia de los conventos en temas patrimoniales, o encontrábamos
figuras que nos gustaría conocer a profundidad, ¿no? Como, frailes, digamos, famosos en la historia de Puebla, y ya llegando al lugar, buscar en el archivo ese tipo de pistas que nos permitieran recopilar documentos. La investigación previa, pues ya como lo mencioné, la biblioteca del IDI era invaluable. Así podemos pasar a la siguiente diapositiva. Algo que no puedo ignorar es la importancia que tuvo la participación de académicos locales. Fray Eugenio, con ayuda de la orden, buscaban contactos en cada región que pudieran ser asesores, ¿no? Que pudieran ser guías. La idea de que un historiador, por muy buen historiador que sea, de Querétaro va a pararse en Puebla y va a empezar a descubrir documentos así inmediatamente, pues no es absurdo, no funciona así. Puedes vislumbrar que el archivo del Cabildo de Puebla es un archivo riquísimo, el archivo del ayuntamiento es el archivo mejor conservado del país, ¿no? Y decir, ahí tenemos que buscar. Pero cuando no encuentras lo que esperas o cuando tienes problemas con los archivos, el archivo del Ayuntamiento de Puebla, cuando nosotros fuimos, lo había tomado como oficina el presidente municipal, porque es un archivo hermoso, ¿no? Con los muebles y libros antiguos. Entonces, ahí lo usaba como sala de recepción el presidente municipal y no podía consultarse con facilidad. Tenías que dejar una lista de archivos para consultar y te los tenían listos hasta el próximo día. Y si no te servían esos documentos, pues era como un día perdido. Entonces, los asesores locales nos decían, bueno, es que no nada más está ese archivo, puedes ir a visitar esta biblioteca, puedes ir a la Palafoxiana, puedes ir a este otro lado. Y ese valor no se puede conseguir de otra manera. En este caso nos ayudó para el anuario de Puebla Jesús Joel. Todos los créditos están en el anuario mismo. Como les decía, la mayoría de las fotos que traigo son en realidad de Chiapas y de Guatemala. Esa es la ciudad de Antigua. Los viajes no eran turísticos, ¿no? Trabajábamos lo más que podíamos para retribuir este esfuerzo de la orden, ¿no? Por darnos hospedaje, por darnos comida. Los viajes nos costaban muy poco en realidad, entonces queríamos trabajar, ¿no? Con mucho ahínco, pero al estar todo cerrado los domingos, pues los domingos sí salíamos a pasear un poco, tomar algunas fotos por ahí, y nos dimos mucho a la tarea de hacer recuperación de documentos, ¿no? La orden, al tener presencia en varias regiones a lo largo de siglos, pues deja un patrimonio documental que luego no termina en bibliotecas o del Estado, en archivos particulares, etcétera. Entonces tratamos de acercarnos a las instituciones y siempre pedir permiso de fotografiar, de digitalizar, y hay archivos como el Archivo General de Centroamérica, que tiene su servicio de digitalización, bastante caro en ese momento, pero lo tiene. Entonces había que identificar documentos que valieran la pena y contábamos con un cierto presupuesto para pagar digitalizaciones y traernos información. Ese es un ejemplo, ¿no? De documentos que recuperamos de Guatemala. Ahí tengo una foto del fichero del Archivo General de Centroamérica, que tiene una organización muy curiosa por temas, ¿no? Es muy decimonónica su organización. Si pueden ir a visitarlo alguna vez y se concentran en los simples ficheros, empiezan a surgir los temas por sí mismos. Así podemos pasar a la siguiente. En lo particular, yo estaba muy enfocado al tema de Fray Ramón Casaus, el fraile dominico que fue arzobispo de Guatemala durante los tiempos de la independencia, un personaje icónico en Guatemala, un personaje que se le reconoce su participación, le llaman el antihidalgo en la historia de México, por las cartas que hizo contra Miguel Hidalgo. Entonces yo recuperé varios documentos sobre ese personaje y los pudimos traer a Querétaro. La siguiente, por favor. Ahí están sus sermones, por ejemplo, digitalizados. Cuando regresábamos de los viajes, que era en realidad lo más pesado, ¿no? Tratábamos de pasar más variaba mucho. En Puebla pasamos viajes, estancias de una semana. En Chiapas y Guatemala podemos hacer varias semanas, incluso meses, en los veranos. Fuimos en 2 ocasiones, el equipo de estudiantes. Y bueno, regresando había que organizar los documentos, ir identificando los temas, qué temas habían quedado casi sin documentos, descartarlos un poco, qué temas habían surgido con más documentos, empezar a asignarlos y decir, bueno, como yo en Puebla, yo encontré muchos documentos sobre los molinos de los dominicos, entonces voy a hacer un artículo
sobre cómo manejaban los dominicos los molinos de moler la harina en Puebla, y ese es el artículo que yo hice que terminó en el anuario de Puebla, en el volumen 1. Y el proceso de organizar los anuarios también lo hacíamos ahí en el IDI de manera muy colaborativa, revisábamos los artículos que intentábamos hacer, éramos estudiantes apenas. El mío lo revisaban unos compañeros, yo revisaba el de los otros compañeros, había que tener mucho espíritu colaborativo ahí. Y el instituto también recibía los artículos de todos los académicos que Fray Eugenio, por mencionarlo de nuevo, contactaba e invitaba a participar. Entonces, los académicos locales de Puebla, los académicos locales de Chiapas, por ejemplo, recuerdo a Andrés Obrí, que me ayudó mucho a mí en la búsqueda de temas de Casaus, nos mandaban sus artículos y nosotros, como podíamos, los revisábamos, aunque claro que la mayoría de las revisiones, la parte pesada la hacía Fray Eugenio, Sor Araceli y otros dominicos que a la distancia participaban como revisores. Y después el trabajo editorial de Miguel Ferro, pues es increíble, tengo que destacarlo, porque nosotros simplemente subrayábamos palabras clave y él de esas subrayados sacaba los índices onomásticos, temáticos, increíble. Está también esta parte, ¿no? Un poco turística de los recorridos que hicimos, nada más para que sepan que no estábamos tampoco encerrados en el convento, los frailes eran muy comprensivos y nos daban oportunidad de salir por las tardes, salir los domingos, con ciertas reglas, ¿no? No había que andar como estudiante borracho por las calles, ni mucho menos. Este es un ejemplo de una fuente que parecería tener nada que ver con los frailes, no está en una iglesia ni nada, pero tiene el escudo de Santo Domingo, habla de la gran presencia de la orden en la ciudad de Guatemala. Si pasamos a la siguiente. Aquí esta es una nota que solo quiero dejar, ¿no? Para que apreciemos las diferencias entre los países. Este ex convento de Santo Domingo, que está en la ciudad de Antigua de Guatemala, se convirtió en propiedad privada y es un restaurante museo que se llama Casa Santo Domingo. Ahí no tienen leyes para proteger el patrimonio de la misma forma o parecida a la que sí lo tenemos en México. Entonces, a veces el patrimonio termina en manos privadas. A veces somos muy dados a quejarnos de nuestro país, pero también nuestro país tiene sus cosas agradables. Siguiendo con Casa Santo Domingo, todo esto está al interior de ese hotel-restaurante y es colección privada, ¿no? Para entrar a verlo hay que pagar y cosas por el estilo. Si podemos pasar a la siguiente, esa pieza es magnífica. Hay cosas auténticas de museo, ¿no? Que en otros lugares se merecerían el lugar de honor en un museo digamos, de gobierno, del Estado, y allá están en manos privadas. Tuvimos la suerte de poder conocerlos y apreciarlos, pero en Guatemala se manejan un poquito diferente. La que sigue. Y también hay un museo del Estado, como no, y tienen ahí piezas mayas. Disculpen la calidad de las fotos, en ese entonces los celulares no estaban tan avanzados y la cámara que traíamos la compartíamos mucho, entonces a veces las fotos no tenían la misma calidad en esas piezas mayas tan increíbles. Ya estoy llegando al final, sigamos. Los resultados que tuvimos en estos años, ¿no? Porque el servicio social lo hacíamos de gusto, yo participé más bien como voluntario, pero no podíamos dejar el proyecto inconcluso, entonces sí alcanzamos a terminar, a participar de todo el proceso de los anuarios de Puebla, y ya nuestra participación en los siguientes anuarios, los del sureste, pues ya solamente fue como en esa recopilación de fuentes que hicimos, dejar esas fuentes en el instituto, ahí deben de estar todavía respaldados esas digitalizaciones que se puedan aprovechar para más investigaciones, y la nota agradable de decir que pues después hubo eventos de difusión, como la presentación del libro, que nos fue muy grato, ¿no? De disfrutarlo, participar. La siguiente. Yo a nivel personal publiqué un artículo, ¿no? Que está en el anuario, Un puente entre dos repúblicas, en el tomo 3, y mi tesis tiene todo que ver, ¿no? Con el trabajo que se hizo en el IDI, porque me permitió encontrar esas fuentes en Chiapas y Guatemala para después hacer mi tesis sobre este personaje,
un dominico que realmente no alcancé yo a investigar todo sobre él. Es un tema muy, muy grande, Ramón Casaus. Ya para terminar, les quiero dejar ahí una foto de una experiencia increíble que fue cuando visitamos con los frailes la comunidad de Sinacantán, en Chiapas. Yo nunca hubiera ido a esa comunidad, si no es porque los frailes nos invitan, y conocer una fiesta tradicional en un poblado de Chiapas fue una experiencia increíble. Ya termino con dando las gracias, ¿no? Gracias por invitarme, gracias por poner atención. Les deseo mucha suerte a quienes ahora están trabajando en el INI. Yo trabajé ahí, aprendí mucho, les deseo lo mismo. Y todo lo que se aprende ahí se vuelve después para el provecho de la carrera de uno como historiador, ¿no? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Andrés, por tu tiempo y por tu participación. Para continuar, le damos la bienvenida al maestro Jaime Vega. Él es arquitecto por el Instituto Tecnológico de Querétaro y maestro en restauración de sitios y monumentos por la Universidad de Guanajuato. Trabajó de 1991 a 1993 en las obras de restauración del convento de Santo Domingo de Querétaro para adaptarlo como sede del Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas. Y el día de hoy nos presenta la conferencia titulada Documentos en el Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de Querétaro, relacionados con la Orden de Predicadores. Muchas gracias, maestro, y lo dejo. Muchas gracias, Mari. Buenas tardes. Buenas tardes a los que nos acompañan por estas nuevas tecnologías. Yo aquí recordando mis pininos, porque a mí me tocó andar aquí en la restauración del convento gracias a la invitación de algunos de los frailes para hacer la sede de este instituto. El camino que seguí después de arquitecto fue un poco de historiador. Gracias a la Orden de Santo Domingo, ahora estoy trabajando en un archivo y les traigo aquí algunos documentos que he localizado en este archivo. Bien, esa es la plática, la nombro como documentos en el Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de Querétaro relacionados con la Orden de Predicadores. Como antecedente debo decir que el Archivo Histórico del Poder Judicial se encuentra en la calle de 5 de Mayo, número 32, en el edificio que conocemos como Portal Quemado. Lleva por nombre el nombre del jurista queretano Manuel Septién y Septién y fue inaugurado el 24 de junio de 2003. Su patrimonio documental se calcula en aproximadamente 200,000 expedientes en proceso de clasificación y resguarda documentos de los antiguos archivos de la Administración de Justicia. Lo componen documentos virreinales y hasta el año de 1950. El documento más antiguo está fechado en 1577. Bien, está dividido en 6 acervos y en 2 series, una civil y una criminal. La más trabajada va a ser la sección criminal, que es de donde extraigo 13 documentos para presentarlos en esta ponencia. De estos 13 documentos expongo 4 y los demás nada más hago un resumen de lo que tratan. Bien, como documento número 1 tenemos un referente a la venta de un batán. La siguiente, por favor. El documento consta de 53 hojas y tiene por título ejecutivo: auto contra Casimiro Montenegro, demandado Pedro María Campos, objetivo del juicio, sobrepesos. Lleva como antecedente el testimonio del 20 de junio de 1743, en que ante el escribano público y testigos comparecieron doña María Petra de la Campa y Cos, viuda del coronel José Urtiaga, alférez real y regidor más antiguo que fue de ella. El muy reverendo padre predicador general Fray Francisco Solís, en ese entonces prior del convento del Señor de San Pedro y San Pablo del Michoacán, San Pedro y San Pablo de la Orden de Predicadores de esta ciudad. En el documento encontramos la rúbrica de
dicho sacerdote. La siguiente. Bien, el objetivo de esta comparecencia ante el escribano fue por la venta de un batán para beneficiar paños, bayetas y demás tejidos de lana que el convento hizo a la señora de la Campa y Cos, el cual es extramuros de la dicha ciudad, en el río que nombran de los batanes. La transacción quedó pactada en la cantidad de 3,000 pesos de oro común. Habría que investigar dónde se localizaba este batán, porque ahí sí no he hecho esa investigación. Bien, 3 años después, en 1746, Fray Arturo Casimiro de Montenegro, que ahora es prior del convento, manifiesta que José Ponciano de la Campa, heredero y poseedor de dicha finca, no ha querido satisfacer la deuda que aún se tiene con el convento. El expediente se cierra 7 años después y quedó en diciembre de 1751 terminado. Otro documento también en la sección criminal es un referente al robo de plata y pesos en la sacristía del Templo de Santo Domingo. La siguiente. Bien, este documento consta de 23 hojas y lleva por título: Criminal contra Sóstenes Mancera por robo de plata y pesos en la sacristía de Santo Domingo. Como denunciante compareció José Guadalupe Espino, sacristán del convento, quien dijo ser de 23 años, de esta capital, manifestando que el domingo, después del rosario, y habiendo quedado recargada sobre una mesa dentro de la sacristía 9 regideras de plata, de hacer la aclaración de que no encuentro ni en los libros de arte antiguo que era una regidera, me supongo que son como portavelas o algo de los palos de un palio, porque dice que a una de ellas le sacó una perilla el acólito Sóstenes Martínez. Este declaró ser de 12 años, soltero, acólito, originario y vecino de Querétaro. El acólito Martínez involucró a Antonio López como su cómplice, por lo que el sacristán en compañía de Mancera pasaron a la casa de López, en donde, además de recuperar la perilla, se encontró una llave con la que el sacristán cree que le han falseado la caja en la que tiene el dinero. En el expediente aparece el dibujo de la llave, que es la que aquí anexo. Ante estas evidencias y denunciado el robo, el juez hizo comparecer a Antonio López, quien dijo ser de 14 años, soltero, en la escuela, originario de Zumpango de la Laguna y vecino de esta ciudad. En el mismo expediente aparece la comparecencia de Fernando Quevedo, vecino de esta ciudad y sacristán de la Tercera Orden de Santo Domingo. Como vemos, en ese tiempo todavía la iglesia de la Tercera Orden tenía su sacristía propia con su propio sacristán, quien dijo que Sóstenes Mancera le había robado un Santo Cristo de plata, unas alas de la imagen de San Vicente Ferrer, también de plata, unas tijeras inglesas, un templador de clave y un peso en plata. Quevedo, de 23 años, era soltero, sacristán, originario y vecino de esta capital, en la calle de la Estampa de Santo Domingo, o sea, aquí al costado izquierdo del templo, y posteriormente se desistió de esta acusación. Sóstenes Mancera, quien por su minoría de edad nombró por su curador a Ramón Esteban Martínez de los Ríos, fue encontrado culpable del primer robo, por lo que se le condenó a cumplir 6 años sirviendo en la carpintería del maestro Antonio Fernández, en donde aprendería el oficio. En este documento vemos que no solamente se hace la acusación del robo, juicio y sentencia, sino que además de asimilar su condena,
se obliga a aprender un oficio estando en libertad. Esto habla de la época que no es indispensable que el sujeto, en este caso que era un menor de edad, estuviera tras unas rejas para cumplir su sentencia, sino que se le recluía en un taller donde aprendería un oficio que le ayudaría a tener una forma honesta para sustentarse y no volver a delinquir. Bien, como documento 3, tenemos un dato interesante sobre el padre Miguel Loaria, también en el fondo criminal de este archivo, y el expediente inició el 30 de julio de 1869. Consta de 34 hojas y lleva por título: Sumaria averiguación sobre descubrir a los autores del robo de la relojería del padre Loaria, situado en la calle del Hospital de esta ciudad. Como para ubicarnos un poco en el ambiente, diremos que el producto de las leyes de reforma, en el año de 1861, fueron expulsados los frailes dominicos de su convento, entre ellos Fray Miguel Loaria, último prior elegido en el capítulo de 1858, y quien, a pesar de vivir fuera de su convento, siguió radicando en Querétaro, pues en el año de 1869, y gracias al expediente iniciado a raíz del robo que sufrió, la siguiente, sabemos que compartía con Pedro Castro parte de la casa habitación de la casa del señor Cosío Levario, situado en la calle del Hospital, hoy Madero, entre Juárez y Allende. Es una de las principales calles de nuestra ciudad. Era parte del Camino Real, a tierra adentro. Una de las más importantes de la ciudad, ocupando dos locales: el padre Loaria, con su taller de relojería, y el señor Castro con una librería, los cuales fueron robados la noche del 29 al 30 de julio de 1869. En el expediente se consigna la lista de los objetos robados. Eran 47 relojes, así como instrumentos de relojería. También en el expediente aparecen los nombres de propietarios, entre los que se encuentran el señor cura Barbosa, es un cura famoso aquí en Querétaro porque tenía una biblioteca muy completa; Luciano Frías, un político historiador; Antonio Loyola, uno de los personajes de una familia aquí muy importante en Querétaro; Gil Ramírez, que era un hacendado, entre otros. En su declaración, Fray Miguel Loaria dijo ser de 53 años, presbítero, originario de México y vecino de Querétaro. También por este expediente sabemos que el padre Loaria tenía familiares en Querétaro, ello por la comparecencia de Pedro Pereira, quien dijo ser de 23 años, soltero, relojero, vecino de Querétaro, y manifestó que uno de los relojes de su tío estaba en poder de don Valente López, también relojero, de 51 años. Este último expresó que se lo llevó a componer Amado Fonseca, quien en su declaración dijo ser de 31 años, fabricante de aguardiente, y que se lo había comprado en 5 pesos a una mujer desconocida, por lo que esta causa fue instituida de oficio. Se siguió contra Fonseca y finalmente el expediente se cerró el 27 de septiembre de ese año del 69, al no haberse comprobado como autor del robo a Armando Fonseca. Bien, otro documento localizado ya es del siglo XX y es referente al robo de un mantel en la iglesia de Santo Domingo. También está dentro del fondo del Poder Judicial. Bien, el expediente consta de 20 hojas y lleva por título: año de 1916, contra María Refugio por el delito de robo en la iglesia de Santo Domingo.
Situándonos un poco en el contexto, diremos que siendo el año previo a la promulgación de la Constitución de 1917, Querétaro vivía en la incertidumbre. El 19 de febrero, el gobernador Federico Montes había expulsado a los frailes españoles que servían en el templo, y aunque la iglesia permaneció abierta, seguramente fue atendida por sacerdotes diocesanos. Y en el mes de agosto se cometió el ilícito que dio pie a este expediente. Bien, en el documento encontramos que compareció María Jesús Morales, encargada del templo, y que manifestó ser de 54 años, viuda, originaria de la hacienda de Bravo, aquí en el estado de Querétaro, y vecina de esta ciudad, en la segunda calle de Santo Domingo, número 1. Probablemente sea aquí en el mismo templo, puesto que la calle es la segunda de Santo Domingo, y por el número 1 seguramente era el mismo templo. Declaró que el mantel pertenece al altar de la capilla contigua, y por su parte, la acusada declaró llamarse María Refugio Gómez, ser de 42 años, soltera, sirvienta, originaria y vecina de Querétaro, en la calle de Capuchinas. También es una calle aquí muy cercana al convento, a 3 cuadras de este convento. En el mismo expediente se describe el mantel, el cual es de tela fina llamada silesia, de 4.48 metros de longitud por 84 centímetros de latitud, conteniendo en la orilla de abajo un deshilado a mano y un bolillo de 15 centímetros de ancho, y en uno de los costados el mantel tiene una inscripción bordada de seda color amarillo rojo perpendicularmente que dice A.D. Rosario, seguramente es a devoción del Rosario, cuya pieza de ropa está en muy buen uso. Bien, para poder calificar el delito, se nombra generalmente a 2 peritos en esa materia para ver de cuánto era el monto de lo robado y era según la pena que se aplicaba. En este caso, los peritos llamados fueron José Maldonado y Fernando Nieto, quienes dieron al mantel el valor de 10 pesos plata, y ello fue por la buena clase de la tela, su recamado y buen estado que guarda. Finalmente, el 28 de diciembre, al constituirse como fiador carcelero de María Refugio, el abogado Adalberto Chávez Wanderly, esta quedó en libertad y finalmente resultó absuelta al cerrarse el expediente el 27 de febrero de 1917. Bien, estos son los 4 expedientes que me tomé la libertad de exponer un poco más ampliamente. Sin embargo, hago un pequeño resumen de los otros expedientes que he localizado en este archivo. Como documento número 5, tenemos una causa sobre robos, y es una causa contra los gobernadores de Soriano, Juan Santos Hernández, indio principal y tributario de la misión de Santo Domingo de Soriano. Recordemos que esta era una misión que los frailes dominicos habían fundado. Como documento número 6, tenemos un documento sobre pesos, está en civiles, de pedimento del capitán reformado Bernardo de Pereda como mayordomo de la Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario, que está en la iglesia de Santo Domingo, sobre que se le entreguen 600 pesos que dejó ordenado en un papel simple
Jerónimo Paredes, mercader difunto. La siguiente. Como número 7 tenemos un documento sobre réditos y es un auto ejecutivo en la que Fray Francisco de Solís, religioso de los predicadores de Santo Domingo, su prior y procurador de su convento, sobre un poder que tiene Antonio Montuño con depósito irregular, de cuyo principal debe el rédito de 2 años cumplidos. Aquí aparece también la rúbrica de Fray Francisco de Solís. Perdón, como documento número 8 tenemos uno sobre remate de bienes. Vuelve a salir el nombre de Fray Francisco Solís, previsor, me imagino que es más bien provisor general, superior y convento del convento de Santo Domingo. En los autos que se siguen por parte de los herederos del capitán Juan de Frías Valenzuela para remate de sus bienes. Como documento 9 tenemos un referente a una deuda de embargo. Aquí es Fray José Mariano Salazar, procurador del convento de Santo Domingo, contra Rosa Hurtado de Mendoza, quien tenía deuda de un vale con Teresa Cano, quien a la vez obsequió el vale al convento, deuda que Hurtado no ha satisfecho hasta a la fecha, por lo que Fray Mariano solicita se embarguen los bienes para pagar lo que se debe. La siguiente. El expediente número 10 hace referencia a una sesión y concurso y lleva como datos un auto de sesión y concurso de acreedores a los bienes de doña María Josefa de Ortuño. El juez estableció que de dichos bienes se satisfagan primeramente 800 pesos que demanda el convento de Santo Domingo. Como documento 11 es un documento sobre invasión de terrenos. Aquí se queja María Catarina Núñez sobre la hacienda de San Miguel del Obrajuelo y Arroyo Hondo. Aquí aparece el nombre de Fray Juan de los Santos Tomás González de Hermosilla, prior y vicario provincial de los dominicos, así como el rancho de la Noria, el cual pertenecía en ese tiempo al convento de Santo Domingo. Como documento número 12 es un inventario de bienes del bachiller Miguel Bernardo, clérigo presbítero domiciliado en este arzobispado, quien dejó a sus sobrinas en usufructo una casa de su morada para que la disfruten en vida y al morir éstas regrese al convento de predicadores de Santo Domingo, de la que el convento era propietario. Como documento número 13 tenemos un testamento del bachiller Agustín de Salazar, clérigo presbítero, domiciliado en este arzobispado, quien pidió ser sepultado en la capilla de Nuestra Señora del Rosario, en la iglesia del convento de San Pedro y San Pablo del Sagrado Orden de Predicadores de esta ciudad. Y creo que como último documento es un referente de pesos en la que José Julio de Robles, tesorero actual de la Venerable Orden Tercera de Santo Domingo, contra Juan Crisóstomo Servín de Mora, anterior tesorero. Es un pleito entre los dos tesoreros de la Tercera Orden de Santo Domingo. Y bien, creo que con este es el último documento y este sería el final de mi presentación. Les agradezco su atención
Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Traía el micrófono silenciado. Para continuar con nuestra mesa, tenemos la participación de la doctora Guadalupe Rodríguez. Ella es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y profesora investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y el día de hoy nos presenta la ponencia titulada Los impresos mexicanos del siglo XVII y de Querétaro. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, María, por la presentación. Y les voy a compartir, esperemos que se pueda ver. Vamos a ver. Les quería compartir un documento, pero me parece que no se puede. Bueno, más adelante les comparto entonces una página web. Bueno, antes que nada quisiera agradecer al Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas por esta invitación y especialmente a Fray Antonio Novoa y al maestro Hugo Daniel López, con quienes tuve contacto en septiembre pasado que estuve allí en el instituto haciendo investigación. Y bueno, agradecerles porque realmente fue una estancia muy productiva, muy fructífera y también muy agradable. Como comentaba el licenciado Andrés Laguna, el espacio es precioso y la hospitalidad es inmejorable realmente. Yo me sentí como en casa y eso se agradece mucho cuando uno está trabajando con este tipo de documentación. Para comentarles rápidamente, antes de entrar a los impresos, les quiero comentar de qué trata mi proyecto de investigación actual. Como ya comentó María, estoy adscrita a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y desde allí estoy desarrollando un proyecto que se titula Tipo Bibliografía Mexicana del siglo XVII. ¿En qué consiste? Consiste en identificar, localizar, recoger, registrar todos los impresos, todas las ediciones y los impresos que fueron publicados durante el siglo XVII en México, en la Ciudad de México específicamente. Y se hace desde la perspectiva de la bibliografía material, es decir, estudiamos tanto la materialidad de todos estos impresos y de sus ediciones como su contenido. Hacemos un registro sistemático para formar un repertorio que después pueda ser de utilidad para toda la comunidad científica interesada e inclusive para cualquier usuario que solamente tenga curiosidad sobre el tema y dar cuenta de cuál fue este entramado editorial que fue bastante complejo además durante el siglo XVII en la Ciudad de México. Es un proyecto de gran envergadura, de amplio alcance y que se desarrolla durante varios años. Llevamos apenas un año trabajando con este tema. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que se hace del proyecto? Pues se visitan bibliotecas, archivos y fondos documentales antiguos donde se encuentren estas ediciones, es decir, publicaciones de la Ciudad de México del siglo XVII y ahorita estamos centrados específicamente en en la primera mitad, que es 1601-1650. En este proyecto contactamos a estos lugares donde se encuentran estos fondos documentales y bueno, en esta ocasión, en septiembre del mes pasado, como les decía, estuve en Querétaro y me encontré con sorpresas maravillosas. Los documentos que nos encontramos como impresos mexicanos son alrededor de unos 16, 17 ejemplares, ¿sí? Que pertenecen a distintas ediciones, por supuesto,
impresas en este periodo, como les decía, y en la Ciudad de México. Y la gran sorpresa para mí fue encontrar estos testimonios tan raros, raros desde la perspectiva bibliográfica, así como se les llama raros y curiosos, por su escasez y por su tipología también. ¿A qué me refiero? Nos encontramos con actas de los capítulos de la Orden de los Predicadores, edictos y reales cédulas. Yo les quería mostrar un edicto, pero no me está permitiendo. A ver si me lo pueden, se lo mandé a ver si me lo pudieran. Exactamente, ¿no? Este sería un ejemplo, muchas gracias, María. Un ejemplo de un edicto que además es un documento precioso de gran formato, como pueden ver ahí. Bueno, no sé si se puede apreciar, pero mide 44 centímetros, entre 44 y 45 centímetros de ancho por 58 de alto. Es un documento en gran folio y este tipo de documentos son muy escasos. Se conservan muy poco por su propia tipología. ¿A qué me refiero? Tienen tiradas cortas, es decir, muy poquitos ejemplares se imprimen de estos. No sabemos exactamente cuáles, pero se intuye y se deduce que son tiradas cortas porque em, están, están dedicados y orientados a un receptor muy específico. Entonces son tiradas particulares que nos permite deducir que se hicieron pocos ejemplares. ¿Sí? Y lo más interesante de esto y la gran sorpresa que me llevé es que varios de los documentos que conserva el IDI entrarían en la categoría de descubrimientos de ediciones. ¿Por qué? Porque no han sido registrados con anterioridad por la crítica especializada ni por la tradición bibliográfica. Tenemos varios de ellos, alrededor de unos 4, 5, que entran en esta categoría. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tienen verdaderas joyas, simplemente. El instituto tiene unas joyas maravillosas y estos documentos, este tipo de impresos, es muy difícil localizarlos en bibliotecas públicas, universitarias, de fondo antiguo. ¿Por qué? Porque como les decía, tienen esta característica de haber sido publicados para un receptor muy específico y con unas tiradas también limitadas. Y también porque se consideran impresos efímeros. Si tuvieron oportunidad de verlo en pantalla, está impreso, es una sola hoja en realidad, o sea, no crean que es un libro, es una sola hoja y esta sola hoja está impresa solo por un lado, ¿sí? Entonces, esto indica que posiblemente eran colocados en las paredes, pegados, o simplemente en atriles, en estos atriles de lectura, ¿no? Para darles una difusión y que se pudieran ser vistos por muchas personas, ¿sí? Un solo documento. Esto hace también que se dificulte su proceso de conservación y de preservación. Yo también hice una investigación sobre esto mismo del siglo XVI y realmente pude consultar poquísimos de estos testimonios. Entonces, como les decía, fue una sorpresa gratísima encontrarme este tipo de materiales en el IDI y también darme cuenta de que están muy bien conservados y que además tienen un equipo de digitalización maravilloso que están viendo, cuyo resultado lo están viendo en este momento, ¿no? Entonces, es loable todo el trabajo que están haciendo en el instituto con respecto a la conservación y preservación documental de nuestro patrimonio y, repito, de nuestro patrimonio desconocido, porque estos documentos no están registrados todavía por la historia del libro, por la bibliografía, ¿sí? Y bueno, tal vez sí, por los documentos internos de la propia orden,
pero a los que tenemos poco acceso, ¿no? Entonces sí se convierte en una parcela de descubrimiento de documentos muy importantes para la historia del libro que nos ayudan a ir reconstruyendo este panorama editorial tan parcializado y tan incompleto que tenemos actualmente. Y ese es el motivo o la justificación de mi investigación, que este panorama bibliográfico está muy parcial todavía. Entonces tenemos que ir construyendo e ir completando este mosaico tan complejo de la vida editorial mexicana en el siglo XVII. Mexicana me refiero a la Ciudad de México, por supuesto. Bien, entonces les decía, estos ejemplares son bastante raros y no solamente eso, otra cosa que también me sorprendió es que bastantes de ellos, 6 de ellos, no tienen datos editoriales. ¿Y cómo sabemos que son del siglo XVII? Bueno, por la metodología propia de mi proyecto de investigación, en el que recogemos todo el material gráfico que nos ayuda a poder posteriormente afirmar que estos impresos fueron publicados durante el siglo XVII y a partir del el análisis de la tipografía de las iniciales grabadas o capitulares que estamos viendo allí y también reconstruyendo o haciendo la relación con el contenido. A veces el propio documento tiene algunas fechas, eso no nos asegura que se haya publicado en esas fechas, no obstante sí nos permite hacer este tipo de reconstrucción que nos permite decir cuándo se publicaron, más o menos, en qué periodo y cuál fue el taller de impresión que lo sacó a la luz, que fue el responsable de su elaboración. Y en este sentido, una derivación de mi investigación es un repositorio, lo puedo compartir ahora, sí, muchas gracias. Un repositorio que es este, vamos a ver, compartir, a ver si me deja aquí. No sé si ya lo están viendo, ¿me podrían comentar? Sí, gracias. ¿Me podrías comentar, María, si lo están viendo ya el repositorio? Es que como lo tengo en la misma pantalla, no lo sé. Ya, perfecto, muy bien, gracias. Entonces, esta es una derivación de la investigación que les comentaba, que se trata de extraer todos los materiales gráficos y específicamente ahorita estamos trabajando con las colecciones de grabados, ¿sí? Que serían estos, las colecciones de grabados. Para quien no lo pueda ver allí, la liga es biblioiconografiamexicana.boap.mx y recogemos todo el material gráfico de cada una de las imprentas y las registramos así como, como con la intención de formar un atlas de los materiales que tenía cada una de las imprentas y también nos hemos llevado sorpresas maravillosas al respecto porque nos damos cuenta de que muchos de estos materiales eran compartidos por diferentes imprentas. ¿Por qué? Porque eran materiales muy caros, porque había una actividad comercial muy intensa entre cada uno de los talleres de impresión. Esto se refiere al siglo XVI y esto al siglo XVII. ¿Y por qué se los muestro? Porque el instituto aparece aquí, el IDI aparece aquí. Si nos vamos a la colección de Enrico Martínez, les voy a mostrar el grabado número 11, espero que sí sea este. Vemos un escudo de la Orden de los Predicadores y bueno, aquí ya tenemos registrado la información del propio grabado, su descripción, qué tipo de material es, qué función tiene dentro del impreso o de la edición y bueno, otras cuestiones de organización de la propia colección, quién fue el impresor, Enrico Martínez, el lugar de publicación, qué tipo de material es,
qué tipo de documento en términos de técnica de grabado, cuánto mide, en qué ediciones aparece y en qué año, en qué idiomas acompaña, en qué parte del libro aparece. En este caso tenemos que en la portada, en las 2 ediciones, y la fuente documental. ¿De dónde lo extrajimos? Lo extraemos de un ejemplar que pertenece al archivo del Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas, ¿sí? Y bueno, otros datos sobre el propio repositorio, la licencia y ahora el grabado grande ya en una, extraído y en un tamaño mayor, y la página donde aparece, es decir, lo ofrecemos contextualizado, ¿sí? Si se dan cuenta, allí tenemos uno y ahora este es de una imprenta, pero también tenemos otra imprenta que es la de Diego Gutiérrez. Es esta. Que otra vez tenemos el emblema de la Orden de los Predicadores, bueno, su descripción, la materia, la función, todo lo que les dije, en qué edición aparece y precisamente es en una acta del capítulo provincial, como les decía, y aquí está nuevamente, es un ejemplar digitalizado del Instituto Dominicano de Investigaciones, y aquí el grabado descontextualizado y el grabado en contexto, ¿sí? Es decir, en puesta en página. Así tenemos varios, no les voy a mostrar todos porque no me va a dar tiempo, pero también tenemos de otra imprenta, que esto es muy importante porque esta imprenta, estos grabados nos han permitido también asignar otros impresos que tienen en el instituto. Este otro, ¿sí? Que lo vemos aquí. Y nuevamente estamos viendo ya toda la información sobre el propio grabado, la imprenta, tipo de material, todo lo que les decía. Y aquí lo mismo, en otra acta de un capítulo provincial del instituto. Y además están preciosos los grabados, ¿no? Está aquí descontextualizado y aquí contextualizado. Este es de 1675. Se nos sale del propio periodo que estábamos trabajando, porque estábamos hasta 1650, pero no importa, ¿no? Y no importa porque con esto además reconstruimos mejor todo nuestro panorama editorial. Les muestro un par más nada más para que no se me termine el tiempo. Y déjenme ver, porque ya lo perdí. No sé si estoy en el correcto. Bueno, mejor lo voy a ver por mapa de imágenes porque ya se me perdió. Sería me parece. No. 019. Todavía no tenemos este repositorio, apenas está en proceso de elaboración y para afinar es que es precioso también. Si lo vemos aquí está, y otra vez está el instituto aquí citado, ¿sí? De donde extraemos la información, aquí está, y vean qué maravilla de acta. Esta es una edición, ¿sí? Como voy de tiempo, ya casi se me termina, ¿verdad? 5 minutos. Muy bien. Entonces, bueno, dejo de compartir. El punto es que si nos damos cuenta de la riqueza que tiene el IDI, no solamente, como les decía, desde mi perspectiva, con estos impresos tan raros, con estas ediciones tan raras que nos permiten darle una nueva dimensión y una nueva comprensión a este periodo tan difícil de reconstruir sobre las imprentas durante el siglo XVII, sino que también nos ofrece otras posibilidades, como vieron, esta creación del repositorio, porque además el instituto tiene todos los elementos
para hacer las digitalizaciones, y los grabados que ustedes estaban viendo allí en el repositorio forman parte de las digitalizaciones que generosísimamente y amablemente nos ofrecieron en el instituto. Entonces, hay muchas posibilidades de estudio, de análisis, desde la perspectiva del contenido y desde la perspectiva material. Yo solamente les ofrecí una pinceladita de la materialidad que tienen estos documentos, pero ya los ponentes anteriores ya les ofrecieron también otras posibilidades de estudio de los contenidos y de publicaciones que se pueden extraer de nuestra investigación. Actualmente yo estoy trabajando, y espero tener suficiente tiempo para hacerlo rápido, en la publicación sobre todas estas ediciones que no están documentadas y que, repito, forman parte de estos descubrimientos de ediciones desconocidas hasta el momento, ¿no? Por eso son descubrimientos. Bueno, pues eso es todo. Espero que me haya dado a entender y les agradezco muchísimo su atención. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. Vamos a dar un pequeño momento para ver si hay algunas preguntas o comentarios en Facebook que podamos ir recolectando para que nuestros ponentes las respondan. Mientras, les queremos hacer la invitación. Hoy a las 5 de la tarde continúa nuestro encuentro con la conferencia magistral titulada Los dominicos a mediados del siglo XX, la restauración de la provincia de Santiago de México, que la dará Fray Jesús Flores de la Orden de Predicadores. Ahora vamos a pasar con algunos de los comentarios que tenemos. La doctora Vences Vidal hace una pregunta directamente al maestro Jaime Vega. Y dice, en el inventario que citó, ¿hay mención de obras artísticas o robo en algunos otros expedientes del archivo judicial? Se está conectando, vamos a dar un momento. Ok. Ya está. Bueno, regresamos. Yo estoy trabajando actualmente el catálogo de expedientes de 1850, vamos acabando hasta 1880. Sin embargo, sí recuerdo que hay expedientes que hablan de robos sacrílegos. Ahora recuerdo uno que ocurre en la capilla de San Antoñito. Parece que extraen una imagen del santo patrono y alguno de los vecinos se da cuenta de que la andan vendiendo. También recuerdo uno que acabo de ver y me llamó mucho la atención porque habla sobre el Cristo de marfil, parece que es el de la congregación porque habla de un Cristo, el robo de un Cristo en la congregación. Este Cristo también es extraído, seguramente es en la segunda mitad del siglo XIX. De este Cristo lo que llama la atención es que en el siglo XX volvió a ser extraído, estuvo perdido por varios años, si es el mismo Cristo al que se refiere. Actualmente está nuevamente en la congregación, pero ahora ya está resguardado en una vitrina de vidrio. Entonces sí, seguramente que hay varios documentos que nos pueden dar luz sobre robos sacrílegos aquí en Querétaro. Muchas gracias, maestro. Hay otra pregunta, igual de la doctora Vences Vidal, para la doctora Guadalupe. En su proyecto incluye patentes de reliquias y si se puede acceder al link que mostró. ¿A qué se refiere con patentes de reliquias? Realmente no sé, no conozco el término. Y sí, claro, es biblioiconografía. No sé cómo lo podemos compartir, María. ¿Se puede poner allí? Es biblioiconografiamexicana.boa.mx. Lo tenemos en el chat privado. www.biblioiconografiamexicana.boa.mx. Con respecto a, bueno, no sé qué es patente de reliquias, pero mientras nos contesta, solamente en el proyecto tenemos
la parte bibliográfica, es decir, la parte de las ediciones. Entonces, todo lo que se editó es lo que se está recogiendo y de allí es de donde extraemos la parte gráfica, pero es una derivación, o sea, no, la parte gráfica no es el proyecto principal. El proyecto principal es crear un repertorio que tenga registradas todas las ediciones, al menos todas las conservadas, y dónde están, o sea, en qué lugar, en qué archivo, en qué fondo, y cuál es su número de localización y cuáles son sus características materiales y características de contenido. Es un registro bastante complejo de cada una de las ediciones y de ello deriva el repositorio. Que incluye toda la parte gráfica, como ya vieron, pero lo extraemos porque un grabado puede aparecer en muchas ediciones, ¿no? O a lo mejor también solo aparecer en una, pero no importa, sino que se extrae, se descontextualiza para analizarlo y después se presenta otra vez contextualizado en puesta en página de dónde lo extrajimos. Me preguntaba, hay una pregunta aquí en el chat privado, no sé si la puedo contestar, María. Sí, claro, doctora. Me preguntaba el licenciado Andrés Laguna sobre la plataforma donde está mi repositorio. Sí, el repositorio está en Dublin Corp inicialmente y después que es de libre acceso y después se convierte a XMLibris, que también es de libre acceso. El desarrollo es un desarrollo, la parte de XMLibris es la que está utilizando la UAP en efecto, y la de Dublin Core es la de la USLP, donde yo tengo mi adscripción. Entonces, los técnicos de la UAP, que son el maestro Iván Pérez, Fernando Quintana y la maestra Mercedes Salomón, que es la directora de la Biblioteca Histórica La Fragua, nos han apoyado mucho en este tema para poder hacerlo visible en la web, pero la base es que es un repositorio porque se garantiza, bueno, se vacía toda la información en una plantilla de metadatos y se garantiza su preservación y su conservación a lo largo del tiempo, ¿no? Su lectura a lo largo del tiempo. Entonces, hemos estado trabajando en conjunto con la maestra Rosalina Vázquez, que también pertenece a la UASLP y que actualmente es la responsable de repositorios institucionales mexicanos. Entonces, en el CUDI es donde se ofrece el Dublin Core y XMLibris disponible, o sea, ya está disponible, es de acceso abierto, por supuesto, pero este tipo de herramienta ya programada, ya adaptada, la ofrece el CUDI para todos sus socios y pues los socios son instituciones universitarias específicamente y otras instituciones mexicanas. No sé si contesté. Gracias, María. Sí, muchas gracias, doctora. Como continuación de la pregunta que hizo la doctora Pences sobre las patentes de las reliquias, nos menciona que son documentos en una hoja o machote que avalan la validez de alguna reliquia de santo. Ok, si es impreso, sí. Sí, Okay. Forma parte del proyecto. En realidad, a nosotros lo que nos importa es recoger todo lo que se publicó durante este periodo. Entonces, no hacemos discriminación de tipología documental. Es nuestro corpus se conforma por todo lo que se imprimió durante este periodo en la Ciudad de México. Entonces, si es una patente impresa, sí está contemplada. Muchas gracias, doctora. Y bueno, voy a continuar con la lectura de algunos comentarios de Facebook. La doctora Vences Vidal felicita a nuestros 3 expositores. Carmen Robles Gil dice gracias por la invitación, muy buenos los expositores y especialmente al maestro Jaime Vega. Junuen Maldonado, felicidades a los 3 ponentes y gracias por compartir sus investigaciones. Les recuerdo que hoy a las 5 tenemos la conferencia magistral titulada Los dominicos a mediados del siglo XX, la restauración de la provincia de Santiago de México por Fray Jesús Flores. Les damos las gracias a nuestros 3 ponentes, a la doctora Guadalupe Rodríguez, al licenciado Andrés Laguna y al maestro Jaime Vega, así como al provincial Fray Juan Manuel, quien nos dio unas palabras de bienvenida, y los esperamos el día de hoy a las 5 de la tarde. Mañana continuamos con la mesa número 2, igual a las 12 de la tarde. Y muchas gracias por su participación y por apoyarnos en este proyecto de difusión de la historia. Muchas gracias.